pues se va a tratar precisamente de eso. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla en estos instantes y con esto pues introducimos el tema de esta noche. Les suplico que durante los próximos minutos abran su corazón, su mente, para que sea Dios y no yo quien hable a sus vidas. Entonces, este es el tema de esta noche, complementario con el tema anterior. Les recuerdo que si alguien quiere repasar los estudios bíblicos de las semanas anteriores, casi todos, no sé si he hecho diligentemente todas las semanas el mismo procedimiento, pero casi todos los últimos mensajes desde casi que los últimos meses del año pasado para acá están subidos en mi canal de YouTube. Entonces solo tienen que pedírmelo y con mucho gusto les doy el enlace si alguien quiere ir repasando y escuchando los estudios bíblicos que se van grabando semana a semana, ¿verdad? Entonces, creo que para poder hablar de tiempos, uno de los mejores libros dentro de nuestras Biblias que habla sobre los tiempos, del Apocalipsis, por ejemplo, y de los libros de los profetas, sobre todo los profetas, bueno, los profetas mayores y menores, es el libro de Eclesiastés. Y yo creo que todos estamos familiarizados con este pasaje bastante bien de Eclesiastés capítulo 3, versículos 3 en adelante. Solo voy a leerlo rapidito, no lo voy a leer completo porque quiero hacer énfasis en algo que vamos a extraer de este pasaje, pero solo es para recordarlo. Dice, hay una temporada para todo en la Nueva Traducción Viviente. Hay un tiempo para todo, dice la versión Reina Valera. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, versículo 4, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, y así continúa. Y lo que ocurre es que cuando nosotros leemos esto, por la naturaleza de que queremos obviamente pues enfocarnos en lo positivo, ¿verdad? Y ver lo bueno y tratar a veces como de pues no prestarle demasiada atención a las cosas malas, no leemos lo que realmente la Biblia nos está enseñando acá. Entonces, aquí vuelvo a poner la misma escritura, pero remarco o pongo resaltado con color las cosas a las cuales a veces no, las cuales que queremos ignorar o que queremos pasar por alto. Por ejemplo, es fácil decir que hay un tiempo para nacer, pero no queremos aceptar de que la Biblia nos dice que hay un tiempo para morir. Es bonito decir que hay un tiempo para sembrar, para cosechar, pero no queremos a veces reconocer que para cosechar tenemos que hacer el esfuerzo de pasar por el primer proceso, que es el de sembrar. Luego hablamos, por ejemplo, de un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Todos queremos, obviamente, enfocarnos en la parte de este versículo que invoca la sanidad, pero no necesariamente a la muerte, ¿ya? Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. De nuevo, es fácil prestar atención a la parte de la edificación y la construcción, pero no queremos hablar de que hay un tiempo también para derribar algo que fue construido. En el versículo 4 vemos lo mismo, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, pasa lo mismo. Queremos enfocarnos únicamente en el tiempo de la risa, en el tiempo del gozo, pero no queremos aceptar que en el mismo versículo dice la Biblia que hay un tiempo para llorar. Y así sucesivamente, si vamos al versículo 5, dice un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para juntarlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, ¿verdad? Que esto fue una realidad que vivimos desde marzo del año pasado, porque el ser humano pues aprendió a abstenerse del abrazo, a abstenerse del contacto físico. Entonces, estamos acostumbrados a decir hay un tiempo para abrazar, pero no nos había entrado en nuestra mente porque nuestras generaciones no habían vivido una pandemia como tal, lo que significaba realmente un tiempo para apartarse o distanciarse uno del otro. Si vemos, por ejemplo, para el versículo 7, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Todos queremos hablar, queremos participar, pero la Biblia también nos dice que hay un tiempo incluso para guardar silencio. Entonces,
Les decía hace unos instantes que el tema de esta semana es hablar sobre los tiempos difíciles. ¿Qué tipo de hombres está preparando el Señor o espera el Señor para los tiempos difíciles que nos toca vivir? Si seguimos en el mismo capítulo a partir del versículo 9, miren lo que dice. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Aquí vemos nuevamente la implicación del tiempo, para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender, y aquí esto es bien importante que prestemos atención, no puede comprender el ser humano todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esto nos dice que el ser humano, o sea, nosotros, nunca vamos a poder comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el inicio hasta el final. Mientras estemos en este cuerpo, poder entender todos los tiempos de Dios, los propósitos y los objetivos de Dios, los secretos, los misterios de Dios, va a ser prácticamente imposible. Así que termina el autor diciendo el escritor en el versículo 12, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Así es el consejo que nos deja Eclesiastés. Y bueno, en el versículo 14 dice, también sé que todo lo que Dios hace es definitivo, no se le puede agregar, no se puede quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Ok. Hay mucho que reflexionar sobre este capítulo que acabamos de leer. De nuevo, es Eclesiastés capítulo 3 para los que les interesa estudiar y ahondar o profundizar un poquito más en su tiempo personal. Pero ¿qué sería de qué sería de la vida? ¿Qué sería nuestra perspectiva del cristianismo si no hubiera sido por este capítulo? Sobre todo en el versículo 15, donde termina diciendo, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Eso significa que todo lo que nosotros leímos acá desde el versículo 3 hasta el versículo 12, todas estas cosas, sobre todo a estos tiempos a los que el capítulo 3 se refiere, para morir, para sembrar, matar, derribar, llorar, entristecer, todo lo demás, son cosas que pueden ocurrir una y otra vez. Si algo a lo largo de las escrituras vamos a aprender es que las cosas tienden a repetirse. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por lo tanto, Él no tiene ningún problema con que las cosas se repitan. Esa es la razón por la que no estamos ahorita atravesando mundialmente la primera crisis mundial, sino que han habido otras anteriores muy semejantes incluso a esta, porque las cosas se repiten una y otra vez. Habla de ciclos prácticamente aquí la Biblia. Y entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, tenemos un versículo que a mí me gusta mucho, porque el capítulo 12 habla sobre los valientes del ejército de David. Y en el ejército de David, los hombres tenían que tener varias características, entre los cuales, por supuesto, estaba la valentía. Era importante que fueran valientes. Pero un concepto interesante que David que debía tomar en cuenta en su elección de su ejército es que fueran hombres, dice el versículo 32, entendidos en los tiempos, sabios en los tiempos, que pudieran entender los tiempos. Es curioso que una cualidad como esa fuera tan interesante para tomarse en cuenta a la hora de ser reclutado en el ejército, en la armada de Dios. Y mientras yo meditaba y reflexionaba sobre esto, el Espíritu Santo me hablaba al corazón y me decía que lo valioso que es para el Señor, ante los ojos del Señor, que aquellos hombres que se están levantando y preparando para esos tiempos entiendan lo valioso que es que entendamos lo que está ocurriendo. En las crisis que ocurren en el mundo, en las crisis y en los tiempos difíciles, los hombres que realmente destacan, los hombres que se levantan, los hombres que logran permanecer firmes y de pie a través de las adversidades de la vida, son las personas que normalmente entienden los tiempos. La Biblia nos ha hablado claramente con respecto a distintas personas que aparecen desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que se levantaron en liderazgo, se levantaron a
a marcar huella para las generaciones y a los pueblos o las personas que guiaban, porque tenían, aparte de muchas cualidades que ustedes y yo ya conocemos, tenían una en particular. Entendían lo que estaba ocurriendo, entendían el tiempo que estaban atravesando. Veamos, por ejemplo, a gente como José. José fue una persona que entendía los tiempos que estaba atravesando el pueblo egipcio, y porque entendió los tiempos a través de la revelación que tuvo del sueño del faraón, él pudo entonces liderar prácticamente a un imperio completo a través de 7 años de bonanza y 7 años de crisis. O sea, ¿qué fue lo que los llevó realmente a él al liderazgo egipcio? Entender los tiempos a través del sueño que le había sido dado a otra persona, pero que él lo entendió porque por el Espíritu Santo le fue revelado de qué se trataba. Y vemos a otros hombres de Dios como Daniel atravesar un proceso diferente porque, repito, la misma Biblia nos enseña que las cosas se repiten una y otra vez. Y vemos a otros profetas mayores y los profetas menores, por ejemplo, que nos presenta el Antiguo Testamento, adquiriendo una enorme sabiduría y aplicándola en su liderazgo, y la razón por la que sobresalían del pueblo y están ahí sus nombres escritos en la Biblia es porque tenían una cualidad importante: entendían los tiempos. Entonces, si nosotros podemos extraer algo o algo de aprendizaje de esos hombres, es que tenemos que ser personas sabias en los tiempos, entender los tiempos de Dios. Los que ya llevan muchos años siguiéndome saben que una de las citas, o mejor dicho, de las frases que yo más suelo repetir en mi predicación, porque sé que tengo muchas, pero una de ellas es que tratemos siempre de entender los planes y la voluntad de Dios en función de las personas, los lugares, pero siempre remarco el número 3, que son los tiempos. A veces nos enfocamos mucho en ser las personas correctas, ocupando los lugares correctos, pero fallamos muchísimo en la tercera, en los tiempos correctos. O sea, la persona correcta ocupando el lugar correcto en el tiempo correcto de Dios hace que la voluntad y el plan de Dios no solamente sea infalible, sino que también sea impactante. Les pongo esto como ejemplo, tal vez un ejemplo muy sencillo para poderlo entender muy bien. Asumamos, por ejemplo, que a Juan le gusta María, ¿verdad? A Juan le gusta María, Juan se enamora de María y resulta que Juan es una persona correcta y María es una persona correcta. O sea, las dos son personas buenas, son personas cristianas y temerosas de Dios. Los dos se conocen, por ejemplo, en el mismo país, se conocen tal vez en la misma iglesia sirviendo al Señor. Podríamos entonces calificar que no solamente son personas correctas, sino que además ocupan un lugar correcto eh, para que esa relación tenga éxito. Es el mismo país, lo cual facilita obviamente la comunicación y la relación, a diferencia, por ejemplo, de una relación a distancia. Y pues obviamente se conocen o comparten la vida en un mismo ministerio, por ejemplo. Todo eso suena bien, está a favor de ellos. Pero ¿qué pasaría si el número 3, la variable número 3 está mal? Están fuera de tiempo. Resulta, por ejemplo, que son muy jóvenes, que son demasiado jóvenes como para poder ya entablar una relación formal y poder decir que están listos para casarse. O quizás son las personas correctas, se conocieron en el lugar correcto, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno o el otro están en el tiempo incorrecto o no en el tiempo adecuado para empezar una relación? Resulta, por ejemplo, que María acaba de terminar con su novio, con su relación anterior, y todavía está sanando heridas o sanando su corazón. Y a pesar de que es una persona correcta y está en el lugar correcto, el tiempo todavía está fallando. Entonces me estoy refiriendo precisamente a esa variable. A veces nosotros somos las personas correctas que vamos a ir a invertir en la tierra correcta, ocupar las tierras que Dios tiene para nosotros, pero no estamos listos todavía para tomarla, no estamos listos para administrarla, no estamos listos todavía porque el tiempo no ha llegado, y de ese factor es el que me estoy refiriendo yo. La Biblia habla claramente de que hay un tiempo para todo en Eclesiastés, ay Dios mío, Eclesiastés 3. Pero eso significa que tenemos que entender y que tenemos que estar bajo la mano, la cobertura y la constante revelación de Dios en nuestras vidas para poder entender cuál es el tiempo que Él tiene destinado para nosotros, para que podamos nosotros funcionar, para que nosotros podamos activarnos como Él quiere que nos activemos.
Eclesiastés capítulo 7, o sea, siempre en el mismo libro, pero versículo 13 dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, ojo acá con el versículo 14, cuando lleguen los tiempos difíciles, eso nos dice que los tiempos difíciles les llegan a la persona más rica, a la persona más pobre, a la persona más sabia, a la persona más ignorante, al más cristiano y al más ateo. Cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Repito, es fácil predicar sobre los tiempos buenos. Es fácil predicar sobre esto que voy a resaltar ahorita en mi pantalla, sobre la prosperidad, pero es importante, es una responsabilidad nuestra, sacerdotal, también preparar a las personas para los tiempos difíciles, porque ambas cosas provienen de Dios. Es una falsa doctrina el decirle o predicarle a las personas que únicamente vienen tiempos de prosperidad para nuestras vidas. Si algo nos enseñó Jesucristo en sus lecciones, es que no solamente estábamos listos para tiempos de prosperidad, de bonanza o abundancia, también nosotros teníamos que ser preparados para tiempos de adversidad, tiempos difíciles, días adversos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el versículo 14 en la versión Reina Valera, que es la que tal vez muchos de ustedes utilizan en su estudio personal? Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Ojo acá con ese verbo que lo vamos a estudiar ahorita. En el día de la adversidad, o sea, el día difícil, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué significa eso de considerar? Si lo buscamos en el diccionario, significa literalmente esto: reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. O sea, que habla sobre una reflexión, pero no cualquier reflexión, sino que atenta. Una reflexión según la cual nosotros podemos formar opiniones con respecto a algo, o la segunda definición que también me pareció interesante, juzgar o tener un juicio u opinión sobre una persona o una cosa. A esto es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer en el tiempo de la adversidad: considerar, pensar, reflexionar, meditar. Daniel, uno de los grandes hombres entendidos en los tiempos que había mencionado hace unos instantes, nos enseña algo valioso en el capítulo 2, versículos 21, y lo puse en 3 versiones diferentes. La versión Reina Valera dice así: Él muda los tiempos y las edades. Sabemos que mudanza es sinónimo de cambio. Él muda los tiempos y muda las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Decidí colocar esto acá, sobre todo para corregir a veces también otra falsa doctrina, porque a veces se nos enseña mucho este versículo, lo utilizan equívocamente en el contexto de las elecciones democráticas cada 4 años. Lo he escuchado, no se imaginan cuántas veces, de que Dios es el que quita y pone a los reyes. Y aunque sí estoy de acuerdo en lo que la Biblia dice, a veces está utilizado un poquito fuera de contexto, porque esto habla sobre cambio de los tiempos. Y en el cambio de los tiempos, aquí está hablando sobre un cambio de liderazgo, un liderazgo designado por él. Recuérdense que los reyes soberanamente son cambiados y no son democráticamente elegidos, como sucede, por ejemplo, en nuestros sistemas de gobierno actual. Aquí está hablando sobre mudanza de tiempo, pero con esto está poniendo a la par cambio de liderazgo. Eso significa que cuando hay cambios de tiempos, cuando las crisis llegan al mundo, muchas veces florecen también cambios de liderazgo. Y si algo hemos visto durante la pandemia es cambios de liderazgo en el mundo. Aquellos que habían permanecido en el anonimato de pronto salieron y se convirtieron en personas mundialmente reconocidas. ¿Por qué? Porque florecieron en medio de la crisis. Y otros que eran líderes, personas de cierta autoridad y liderazgo en el mundo, sucumbieron a la crisis actual que estamos viviendo y, lejos de haber sobresalido, sucumbieron y ahora no son personas que sobresalen, ¿verdad? Entonces, mudanza de los tiempos, bíblicamente hablando, también significa a veces cambio en el liderazgo. Y esto es para que nosotros lo tomemos, lo abracemos
hacemos y con ello podemos reflexionar qué es lo que estamos haciendo ahorita en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Somos parte del liderazgo que está floreciendo, que está haciendo la diferencia, o somos parte del liderazgo que se está quitando, que se está eliminando? ¿Por qué? Porque no sabemos nosotros entender los tiempos, no nos estamos adecuando a los tiempos de Dios, no estamos aprovechando las oportunidades de los tiempos y lejos de levantarnos estamos encogiéndonos o cayendo. Miren, en la traducción al lenguaje actual dice: tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda, cosas buenas o cosas malas. Daniel 2:21 en una traducción viviente dice: él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Así que la crisis que estamos viviendo ahorita mundialmente, o la crisis personal que tú puedes estar atravesando en estos instantes, puede ser una ventana para manifestar o un alma sana o un alma amargada. Si algo está ocurriendo ahorita es que las personas en medio de las crisis están destapando un alma que está sana. ¿Por qué? Porque está cimentada en el Señor. Es un alma que está descansando y reposando constantemente en el Señor a pesar de las crisis que están sonando allá afuera. O bien son personas que se están quejando constantemente y culpando la crisis, por lo cual están sucumbiendo en este momento. Tú puedes notar fácilmente la diferencia entre el liderazgo y la falta de liderazgo en la crisis en cuanto a las personas que están en medio de ellas. Ven la crisis, ven la adversidad como una oportunidad para que los demás vean su autoridad y poder. Esto me trae a memoria algo que prediqué recientemente en servicios fuera de serie, de Jesús controlando a la tormenta desde la barca. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Estaba aprovechando la adversidad para que los discípulos que estaban en la barca pudieran ver el poder de Dios en ellos. Entonces vemos a 12 discípulos en esa barca sucumbiendo de miedo, pensando que se van a morir, y despertando al maestro que cómodamente estaba recostado sobre una almohada en la parte de atrás de la barca. Y por otro lado vemos a Jesús. Obviamente es Jesús, pero es alguien de quien nosotros tenemos que aprender y extraer una valiosa lección. Vemos a Jesús aprovechando la oportunidad de la crisis para poder manifestar el poder de Dios a través de él. Y la razón por la que les predico esto, mis queridos valientes, es por la que las crisis no deben ser razones para sucumbir en miedo. Al contrario, deben ser momentos en los que nosotros nos levantamos valientemente y le demostramos al mundo que el poder de Dios está con nosotros, está en su palabra y estamos siendo respaldados por él. Y no estoy diciendo de que todo va a ser ganancia, no estoy diciendo que todo va a ser bonanza, al contrario, empecé diciendo que va a haber tiempo de crisis, pero en medio del tiempo de crisis Dios puede fortalecerse en nosotros. Podemos darle gloria a Dios por los tiempos difíciles y ver cómo el poder de Dios a través nuestro hace que las cosas cambien. O sea que es un tiempo de fortaleza, y para otros es un tiempo de decaimiento. La crisis entonces es el momento ideal para poder usar los dones que Dios nos dio a cada uno, los talentos que puso en nuestro corazón, los talentos que él mismo confió en nuestras manos, no para atemorizarnos, sino para levantarnos valientemente. ¿Qué es lo que Dios ha puesto confiado en tus manos en este tiempo? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos que Dios puso en tus manos? Porque son precisamente las herramientas poderosas que Dios te confió para que en los tiempos de crisis tú pudieras sobresalir. Yo siempre he dicho que incluso los tiempos de crisis despierta la creatividad de las personas que permanecen de pie y confiados en Dios. Es precisamente en los tiempos de las mayores crisis mundiales que el mundo ha conocido los mejores inventos y los mejores inventores. Es precisamente en las crisis que las personas han visto cómo algunos han aprovechado el talento y el don que solo Dios pudo haber puesto en ellos para poder salir de ella. Y por eso las crisis de salud son las oportunidades para que los científicos puedan utilizar sus conocimientos y los dones que Dios les dio para inventar medicinas, medicamentos o vacunas para poder salvar a la humanidad.
Esto no tiene nada que ver con el tema de la vacunación ni nada, ni la pandemia, ¿vieron? Solo es un ejemplo X. Pero así también lo podemos aplicar a otros aspectos. ¿Cuáles son las crisis que estás viviendo en este momento que tienes que aprender a identificar? Porque todos estamos viviendo días difíciles, pero también estamos viviendo días difíciles individuales o particulares. Y Dios puso en nuestras manos dones y talentos que quiere utilizar, que quiere aprovechar para que las personas que están siendo lideradas por nosotros puedan ver el poder de Dios a través de ellos. Y déjame decirte que una de las herramientas más poderosas confiadas al hombre para que en medio de la crisis el hombre pueda levantarse y prevalecer se llama su palabra. O sea, no hay herramienta más poderosa que tus manos tengan ahorita que la declaración de la palabra de Dios sobre las circunstancias adversas. Esta prédica fue para levantarte y para animarte y para que no permitas que la crisis que estés atravesando, indistintamente el nombre que tenga, para muchos puede ser pandemia, COVID-19, pero posiblemente para otros tenga un nombre y un apellido muy distinto o muy peculiar, porque es una batalla que tal vez estás peleando, batallando solo y que las personas tal vez no conocen o no ven porque no es una batalla que todo el mundo está peleando, sino que es una batalla muy personal. En primer lugar, dale gracias a Dios porque en medio de esa crisis el poder de Dios se puede manifestar a través tuyo. Es en las pruebas donde se prueba realmente el carácter de un soldado. El carácter de un soldado no se prueba cuando está acostado, recostado en el campo, no en el campo, ¿cómo se llama? Concentration, en sus campamentos, sino que se prueba realmente en las trincheras cuando la guerra al final llega. Así que esta es tu oportunidad, este es un llamado de parte de Dios para ti, para que recuerdes que aunque estés atravesando una batalla difícil en este momento, tu carácter va a ser moldeado y el poder de Dios te va a transformar, no mientras estés acostado en el campamento esperando a que suene la trompeta para la guerra, sino el momento en que la guerra llega y te toca estar realmente en las trincheras peleando y batallando. Dios va a estar contigo y no importa si estás pasando por los tiempos de muerte, en los tiempos difíciles, en los tiempos de destrucción y no edificación, Dios va a estar con nosotros. Recordemos, la razón por la que Jesucristo controló la tormenta fue para que los ojos de los demás que estuvieran ahí pudieran ver el poder de Dios manifiesto a través de la declaración de la palabra de Dios sobre los vientos y sobre los mares que estaban a punto de ahogar la barca de aquellos discípulos. Así que usa la palabra de Dios, usa al Espíritu Santo que está contigo y declara las circunstancias que se silencien, que se callen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está contigo y su poder y su respaldo también estarán contigo. Amén.